Hay momentos en los que la fe no se rompe de golpe, sino que se desgasta lentamente por dentro. No porque hayas dejado de confiar en Dios, sino porque la realidad diaria parece levantar su voz por encima de sus promesas. Quizá has orado con un corazón genuino y, aún así, la duda se ha acomodado a tu lado, como una presencia silenciosa que no se va. No siempre grita ni se manifiesta con rebeldía, pero deja caer preguntas que pesan en lo profundo del alma. Tal vez Dios no va a responder. Quizá no escuchó, o puede ser que esta vez su ayuda no sea para mí. Si hoy estás escuchando estas palabras, no es un accidente. Puede que lleves dentro confusión, agotamiento espiritual o una fe herida por el paso del tiempo y por decepciones que no supiste cómo procesar. Este momento no es para señalar tu duda, sino para colocarla frente a la luz de la palabra de Dios, porque la Escritura no niega la existencia de la duda. La enfrenta, la trabaja y la transforma. Antes de avanzar, te animo a apoyar este mensaje con un like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar un comentario. Escribe como una declaración de fe: la palabra de Dios es más fuerte que mi duda. Parte 1. La duda frente a la luz de la palabra. La duda forma parte de la experiencia humana de manera profunda y real. Desde los primeros relatos bíblicos, aparece como una lucha interna del corazón. No se presenta automáticamente como incredulidad, sino como un punto crítico de decisión. La palabra de Dios no describe la fe como la ausencia total de preguntas, sino como la confianza que permanece firme incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, se menciona a la persona que pide sabiduría pero duda, comparándola con una ola del mar empujada de un lado a otro por el viento. Este pasaje no condena al que pregunta, sino al que vive dividido por dentro, oscilando entre confiar en Dios y apoyarse únicamente en su propio razonamiento. La duda, entonces, no es solo un sentimiento pasajero. Es una tensión espiritual entre dos voces opuestas, la voz de la promesa divina y la voz del temor humano. Desde una mirada teológica, la duda surge cuando nuestra percepción limitada choca con la verdad eterna de Dios. No dudamos porque Dios sea inestable, sino porque nuestra comprensión es frágil y parcial. La Escritura afirma en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios no cambia, entonces el conflicto no está en su fidelidad, sino en la manera en que interpretamos lo que vivimos. Imagina una habitación completamente oscura. La oscuridad no existe por sí misma, solo está presente donde la luz aún no ha sido encendida. De la misma forma, la duda se fortalece donde la palabra no ha sido plenamente recibida. Cuando la luz entra, no discute con la oscuridad, simplemente la disuelve. Aquí se revela una verdad profunda. La fe no crece evitando la duda, sino exponiéndola constantemente a la verdad revelada. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Observa que no dice que la fe nace de las emociones ni de ver resultados inmediatos, sino de oír. Esto implica una decisión continua y consciente de exponernos a la voz de Dios. La duda se fortalece en el silencio espiritual, pero pierde fuerza cuando la palabra se vuelve familiar y constante. Teológicamente, la palabra de Dios no es solo información sagrada, es revelación viva. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, se proclama que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos muestra que aferrarnos a la palabra no es solo abrazar un texto, sino relacionarnos con una persona. La fe cristiana no se apoya en conceptos abstractos, sino en una relación viva con Cristo, quien es la palabra hecha carne. Muchas veces la duda nace cuando tratamos la fe como un sistema de intercambio. Si oro, Dios debería responder de cierta forma. Si obedezco, todo debería salir bien. Sin embargo, la Biblia presenta una fe relacional, no transaccional. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1,
La fe es definida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No habla de certeza de lo que controlamos, sino de lo que esperamos. La esperanza bíblica no es pasiva, es una confianza activa en el carácter de Dios. Es importante reconocer que la duda no siempre se muestra como una negación directa. A veces se disfraza de lógica excesiva, de autosuficiencia espiritual o incluso de una falsa humildad que dice: no espero mucho para no decepcionarme. Aunque parezca prudente, esa actitud limita la obra de Dios en el corazón. La palabra nos invita a una fe valiente, no porque nuestra fuerza sea grande, sino porque la de Él lo es. Cuando Jesús caminó entre los hombres, se encontró una y otra vez con personas llenas de dudas. Nunca las rechazó por eso. Las invitó a mirar más allá de lo visible. En el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 24, un padre clama: creo, ayuda a mi incredulidad. Esa frase encierra una verdad espiritual profunda. Es posible creer y dudar al mismo tiempo, y aún así acercarse a Dios con sinceridad. La duda que se guarda en silencio termina creando distancia. La duda que se presenta delante de Dios se convierte en crecimiento. La palabra de Dios no exige una fe perfecta para acercarnos, sino un corazón honesto dispuesto a ser moldeado. Así como el alfarero trabaja el barro, el Señor forma nuestra fe, incluso cuando está agrietada. Esta primera parte nos invita a mirar la duda desde otra perspectiva, no como un enemigo imposible de vencer, sino como una señal de que necesitamos volver a la fuente. La duda revela los lugares donde hemos dejado de beber del agua viva, y esa agua sigue estando disponible, abundante y constante en la palabra de Dios. Parte 2. Fundamentos firmes cuando la fe es sacudida. La duda no se derrota mediante un simple acto de voluntad, sino a través de bases espirituales bien establecidas. Cuando la fe atraviesa momentos de sacudida, lo que define si seguimos firmes no es la fuerza de nuestras emociones, sino cuán profundas son nuestras raíces. Por esa razón, la palabra de Dios dedica tanto espacio a afirmar principios doctrinales claros, no solo para nutrir la mente, sino para sostener el corazón en los tiempos más difíciles. Uno de los primeros pilares para enfrentar la duda es conocer el carácter de Dios. Muchas inquietudes no surgen porque ignoremos sus promesas, sino porque no comprendemos plenamente quién es Él. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios afirma que Él no cambia. Esta verdad es fundamental. Si Dios permanece inmutable, entonces su amor sigue siendo el mismo, su fidelidad no se altera y su propósito continúa firme, incluso cuando nuestras circunstancias se transforman. La duda suele manifestarse cuando interpretamos a Dios a partir de nuestras experiencias, en lugar de interpretar nuestras experiencias a la luz de Dios. Cuando todo parece marchar bien, asumimos que Dios está cerca. Cuando algo se desmorona, pensamos que se ha apartado. Sin embargo, la enseñanza bíblica revela que Dios es constante y fiel, independientemente de lo que sentimos. La fe madura aprende a sostenerse en lo que Dios ha declarado, no solo en lo que los sentidos perciben. Otro fundamento esencial es reconocer la autoridad suprema de la palabra. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 35, Jesús declara que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. Esta afirmación coloca la palabra de Dios por encima de toda la creación, incluso por encima de aquellas realidades visibles que hoy parecen tan sólidas. Muchas veces dudamos porque otorgamos a las circunstancias una autoridad que solo la palabra debería tener. La doctrina cristiana enseña que la Escritura es inspirada por Dios, como se afirma en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto nos recuerda que no se trata de una recopilación de ideas humanas acerca de Dios, sino de la revelación de Dios al ser humano. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón,
La palabra deja de ser un recurso ocasional y se convierte en el ancla del alma. Allí, la duda comienza a perder terreno. Hay también una verdad doctrinal que puede resultar incómoda, pero que es indispensable para una fe estable. La fe no elimina automáticamente las pruebas. Jesús mismo enseñó en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo enfrentaríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. La duda se fortalece cuando creemos que la fe debería librarnos del dolor. La palabra, en cambio, nos muestra que la fe nos sostiene en medio de ese dolor. Cuando no comprendemos esto, tendemos a interpretar las pruebas como señales de abandono divino. Sin embargo, la enseñanza bíblica revela algo diferente. Dios utiliza las pruebas como herramientas de formación. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se nos explica que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia carácter probado y el carácter esperanza. Observa que la esperanza no aparece antes del proceso, sino como resultado de él. La duda surge cuando deseamos esperanza sin atravesar el proceso. Otro fundamento clave es distinguir entre la fe y la vista. La Escritura afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, que caminamos por fe y no por vista. Esto no implica negar la realidad, sino evitar que lo visible sea la única voz que dirija nuestras decisiones. La fe bíblica reconoce lo que ve, pero se apoya en lo que Dios ha dicho, aun cuando lo visible parezca contradecirlo. Imagina un puente cubierto por la niebla. No alcanzas a ver el final, pero confías en su solidez, porque sabes que fue construido con firmeza. De la misma manera, la fe descansa en la fidelidad del arquitecto, no en la claridad del trayecto. La duda aparece cuando exigimos ver el final antes de avanzar. La doctrina cristiana nos invita a caminar confiando, no intentando controlar cada paso. También resulta fundamental comprender la obra del Espíritu Santo frente a la duda. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Esto significa que no estamos destinados a enfrentar nuestras luchas internas en soledad. El Espíritu Santo ilumina la palabra, fortalece la fe y trae convicción cuando la duda intenta imponerse como verdad definitiva. La duda persistente suele estar relacionada con una desconexión espiritual. No porque Dios se haya alejado, sino porque hemos dejado de escuchar su voz. La doctrina de la comunión diaria con Dios no es un concepto devocional superficial, sino una necesidad profunda del alma. Así como el cuerpo se debilita sin alimento, la fe se debilita cuando falta la palabra y la oración constante. Existe otro fundamento doctrinal que trae descanso al corazón. La salvación no depende de la perfección de nuestra fe, sino de la fidelidad de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, se nos recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe, y que esto no proviene de las obras humanas. Esto significa que nuestra relación con Dios no se rompe cada vez que la duda aparece. La gracia sostiene incluso cuando la fe vacila. Muchos creyentes viven con el temor de que la duda los separe definitivamente de Dios. Sin embargo, la doctrina de la gracia nos recuerda que es Dios quien nos sostiene. Jesús afirmó en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28, que nadie puede arrebatarnos de su mano. Esta verdad no justifica la duda, pero sí nos libera del miedo paralizante que ella suele producir. La palabra de Dios no promete una vida sin preguntas, pero sí una vida con razones suficientes para confiar. La duda se vuelve destructiva cuando se convierte en identidad, pero cuando es llevada a la luz de la doctrina bíblica, se transforma en una oportunidad para profundizar la fe. Dios no se ofende por las preguntas sinceras, se revela a los corazones humildes. En este punto del camino, es vital recordar que la fe cristiana no se edifica sobre emociones pasajeras, sino sobre verdades eternas. Las emociones cambian, pero la palabra permanece. Cuando aprendemos a regresar una y otra vez a estos fundamentos, la duda pierde su dominio y se convierte en una voz
secundaria que ya no gobierna nuestras decisiones. Parte 3. Cuando la palabra desciende a la vida diaria, la fe no fue creada para quedarse solo en el ámbito de las ideas, sino para caminar con nosotros en cada aspecto de la vida cotidiana. Muchas veces la duda persiste no porque desconozcamos la verdad bíblica, sino porque no hemos aprendido a vivirla en lo diario. Existe una distancia peligrosa entre saber lo que dice la palabra y permitir que esa palabra examine y transforme nuestro interior. En ese espacio intermedio la duda encuentra un lugar cómodo. Pero cuando la palabra baja al corazón y se convierte en práctica diaria, algo profundo comienza a cambiar. Vencer la duda con la palabra de Dios implica aprender a relacionarnos con ella de manera viva, constante y sincera. No como un recurso al que acudimos solo en momentos de crisis, sino como el alimento cotidiano que sostiene nuestra fe. Jesús enseñó en el Evangelio según Mateo, del capítulo 4, versículo 4, que el ser humano no vive únicamente de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto revela que la palabra no es un complemento espiritual, sino una necesidad esencial. En la vida diaria, esto empieza con una lectura intencional. No se trata de acumular cantidad de texto leído, sino de permitir que la palabra nos lea a nosotros. Hay ocasiones en las que una sola verdad, meditada con calma y profundidad, tiene más impacto que muchos capítulos recorridos con prisa. La duda pierde fuerza cuando dejamos que la palabra confronte nuestras ideas equivocadas y reemplace el temor con verdad. Imagina a una persona caminando en medio de una tormenta con una linterna pequeña. La tormenta sigue ahí, pero la luz le permite dar el siguiente paso sin caer. Así actúa la palabra en la vida del creyente. No siempre elimina de inmediato las circunstancias difíciles, pero ofrece la claridad suficiente para avanzar. El Salmo 119, versículo 105, declara que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. No habla de un reflector que muestre todo el futuro, sino de una luz suficiente para el paso presente. La oración es otro espacio donde la palabra enfrenta la duda de manera directa. Muchas personas oran desde la ansiedad, repitiendo una y otra vez sus temores. Sin embargo, cuando la oración se deja guiar por la palabra, el diálogo interior se transforma. Al orar usando las promesas de Dios, nuestra fe comienza a alinearse con su voluntad. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, se nos enseña que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y su voluntad está revelada en su palabra. Orar la palabra no significa repetir versículos de manera automática, sino permitir que la verdad bíblica dé forma a nuestras peticiones. En lugar de decir únicamente, Señor, tengo miedo, aprendemos a declarar, Señor, tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como se afirma en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. De este modo, la oración deja de ser solo una descarga emocional y se convierte en un acto consciente de fe. La comunión con otros creyentes también es fundamental para superar la duda. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a congregarnos y a edificarnos unos a otros. La duda se fortalece en la soledad, pero pierde poder cuando la verdad se comparte en comunidad. Escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otros renueva nuestra esperanza cuando la nuestra se siente débil. Vivir la palabra en lo cotidiano también implica aprender a reemplazar pensamientos. La duda suele comenzar como una idea repetitiva que no es confrontada. La Escritura enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no significa negar lo que sentimos, sino examinar cada pensamiento a la luz de la verdad bíblica. Cuando un pensamiento susurra, Dios se olvidó de mí, la palabra responde con la promesa de Isaías, capítulo 49, versículo 15, donde Dios afirma que aunque una madre pueda olvidarse de su hijo, Él no se olvidará de nosotros.
Cuando la mente dice, no voy a salir de esta situación, la palabra recuerda que Dios hace nuevas todas las cosas, como se declara en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Esta práctica exige perseverancia. La fe no se fortalece de un día para otro, sino mediante decisiones diarias. Cada vez que eliges creer la palabra por encima de la duda, incluso con temor, estás entrenando tu corazón para confiar. La fe no siempre se siente fuerte, pero se vuelve firme cuando se ejercita de manera constante. También es necesario reconocer que hay temporadas en las que la duda se intensifica. Tiempos de pérdida, enfermedad, espera prolongada o silencio aparente de Dios. En esos momentos, la palabra se convierte en refugio. El Salmo 46, versículo 1, declara que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, un auxilio oportuno en medio de las tribulaciones. No habla de un auxilio inmediato, sino oportuno. A veces, oportuno significa a tiempo, no cuando lo deseamos. Vivir esta verdad implica aprender a descansar. Muchas veces la duda nace del cansancio espiritual. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y señales constantes. Pero la fe madura aprende a esperar. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no es pasividad, es una confianza activa. Cuando la palabra comienza a gobernar nuestras decisiones, también transforma nuestra manera de hablar. Dejamos de declarar derrota y comenzamos a declarar verdad. No porque neguemos la realidad, sino porque creemos que Dios tiene la última palabra. La vida cristiana no consiste en negar el dolor, sino en afirmar de manera constante la fidelidad de Dios en medio del dolor. Esta etapa del camino nos enseña que la duda no se vence con grandes gestos espirituales, sino con pequeños actos de obediencia diaria. Leer, orar, congregarse, pensar y hablar conforme a la palabra. En esos hábitos aparentemente sencillos, la fe se fortalece y la duda pierde su dominio. Parte 4. Cuando Dios responde a la duda a través de vidas reales, la Biblia no retrata a los hombres y mujeres de fe como personas invulnerables, sin temores ni conflictos internos. No los presenta como figuras perfectas e inquebrantables. Por el contrario, la Escritura nos muestra seres humanos reales, con luchas profundas en su interior, que atravesaron momentos intensos de duda y aún así fueron transformados por la palabra de Dios. Esto es fundamental, porque nos recuerda que la duda no nos deja fuera del propósito divino. Muchas veces se convierte en el lugar donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Uno de los ejemplos más conocidos es Abraham. Dios le entregó una promesa que humanamente parecía imposible. Sería padre de una gran nación, aun cuando tanto él como Sara ya estaban marcados por el paso de los años. En el libro de Génesis, capítulo 15, Abraham escucha esa promesa, pero poco después expresa su incertidumbre diciendo: Señor, ¿qué me darás si continúo sin hijo? Esta pregunta no brota de rebeldía, sino de una fe que lucha por comprender lo que Dios está diciendo. Y la respuesta de Dios no es un reproche, sino una revelación más profunda. Lo saca afuera, le muestra las estrellas y reafirma su palabra. La duda de Abraham se encuentra con una confirmación mayor de la fidelidad divina. Más adelante en la carta a los Romanos, capítulo 4, se nos enseña que Abraham no dudó con incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Esto revela una verdad esencial. La duda inicial no determina el desenlace. La fe crece cuando la palabra es recordada, reafirmada y abrazada con el paso del tiempo. Dios acompañó a Abraham en el proceso, no lo descartó por cuestionar. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Llamado por Dios desde una zarza que ardía sin consumirse, Moisés responde con una cadena de objeciones. Duda de su capacidad personal, de su autoridad y de la reacción del pueblo. En el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4,
Moisés pregunta quién es él para enfrentarse al faraón, duda de que el pueblo le crea y finalmente expresa inseguridad respecto a su manera de hablar. Sin embargo, Dios responde a cada una de esas dudas con su palabra y con su presencia. No le ofrece palabras de ánimo humano, le da una promesa firme: yo estaré contigo. La duda de Moisés no canceló su llamado. Se convirtió en el escenario donde Dios mostró su poder. Cada señal, cada instrucción y cada paso confirmaron que la obra no dependía de la confianza de Moisés en sí mismo, sino de la fidelidad de Dios. Esto derriba una idea equivocada muy común, que solo los fuertes y seguros espiritualmente pueden ser usados por Dios. La Escritura revela que Dios se glorifica precisamente en la fragilidad humana. Gedeón es otro caso evidente. Llamado para liberar a Israel, expresa su duda de manera abierta. En el libro de Jueces, capítulo 6, pide señales repetidas para asegurarse de que Dios realmente está con él. Y aunque podría pensarse que Dios se cansaría de tanta inseguridad, la palabra nos muestra a un Dios paciente que confirma su llamado una y otra vez. Gedeón no fue rechazado por buscar confirmación, fue fortalecido por la gracia divina. La historia de Gedeón nos enseña que Dios no se ofende por la duda que busca dirección. Se opone a la incredulidad que endurece el corazón, pero camina junto a quien, aun dudando, desea obedecer. La palabra se convierte en el espacio donde la inseguridad se transforma en valentía. Gedeón termina liderando una victoria que no puede explicarse por fuerza humana, sino por obediencia a la voz de Dios. El profeta Elías también atravesó una de las crisis de fe más profundas después de una gran victoria espiritual. Luego de enfrentarse a los profetas de Baal, huye dominado por el temor, se esconde y llega a desear la muerte. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías expresa su agotamiento y su sensación de fracaso. Dios no lo confronta con dureza, lo alimenta, le permite descansar y después le habla con una voz suave. Esto revela algo muy profundo. La respuesta de Dios a la duda no siempre es corrección directa, muchas veces es cuidado. Elías necesitaba recordar que no estaba solo y que Dios seguía obrando, aun cuando él no lo percibía. La palabra de Dios no solo corrige el rumbo, también consuela el corazón. La duda de Elías no anuló su ministerio profético. Fue una pausa necesaria para que Dios restaurara su perspectiva. En el Nuevo Testamento aparece Tomás, conocido con frecuencia solo por su duda. Cuando escucha que Jesús ha resucitado, declara que necesita ver para creer. En el Evangelio según Juan, capítulo 20, Jesús se presenta delante de Tomás y le muestra sus heridas. No lo humilla ni lo rechaza. Lo invita a creer. Y entonces Tomás pronuncia una de las confesiones de fe más profundas. Señor mío y Dios mío. Este encuentro nos muestra que Jesús no se aleja de quien duda, sino que se acerca. Al mismo tiempo, nos enseña que la duda no está llamada a convertirse en una condición permanente. Jesús afirma que son bienaventurados los que creen sin haber visto. La palabra nos conduce hacia una fe que madura más allá de la necesidad constante de pruebas visibles. Incluso Juan el Bautista, quien anunció la llegada del Mesías, experimentó dudas mientras estaba en prisión. Envió mensajeros para preguntar si Jesús era realmente el que había de venir. La respuesta de Jesús no fue una reprensión, sino una confirmación basada en hechos y en la palabra. Juan no necesitaba nueva información, sino recordar lo que ya sabía. Muchas veces la duda no nace de la ignorancia, sino del peso de las circunstancias. Todos estos relatos revelan un mismo patrón. Dios no abandona a quienes dudan, pero siempre los guía de regreso a la verdad. La palabra funciona como un espejo que revela el corazón y también como un ancla que sostiene. La fe bíblica no consiste en la ausencia total de duda, sino en la decisión de confiar en Dios, aun cuando la duda intenta levantar su voz. Estas historias no fueron escritas para admirarse desde lejos, sino para servir como espejos en los que nos reconocemos. Cada duda humana encuentra eco en una verdad divina. Cada pregunta sincera recibe respuesta, no siempre inmediata, pero siempre suficiente.
Parte 5. Cuando la duda se transforma en esperanza viva. Existen momentos en la vida espiritual en los que las verdades bíblicas se comprenden con claridad, pero el corazón continúa en lucha. No porque la palabra haya perdido su poder, sino porque el alma necesita ver esa verdad hecha vida, encarnada y respirada en historias que se parecen a la propia. Por eso, a lo largo del camino de la fe, Dios permite procesos, testimonios y experiencias que, aunque no siempre aparecen registrados con nombres específicos en la Escritura, reflejan la misma obra transformadora de su palabra. Imagina a una mujer que ha orado durante muchos años por la restauración de su familia. Ha leído promesas, ha escuchado enseñanzas y ha creído con sinceridad. Pero el tiempo avanza y nada parece cambiar. La duda comienza a susurrarle que quizá Dios sí escucha, pero no a ella. Cada mañana se levanta, con esa tensión interna entre la fe que confiesa y el cansancio que arrastra. Sin embargo, un día, mientras lee el Salmo 34, versículo 19, se encuentra con esta verdad: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No es una solución inmediata, pero se convierte en un ancla. Ese versículo empieza a acompañarla día tras día. La situación no se transforma de la noche a la mañana, pero su manera de esperar sí. La duda comienza a debilitarse porque ahora la esperanza tiene una voz más firme. Piensa en un joven que creció en la fe, pero que al enfrentar el dolor de una pérdida inesperada, empieza a cuestionar todo lo que creía. Ora, pero percibe silencio. Lee la Biblia, pero las palabras le parecen distantes. La duda se disfraza de desilusión. Un día escucha el pasaje de Isaías, capítulo 43, versículo 2, donde Dios promete que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. No promete evitar las aguas, sino acompañarnos en medio de ellas. Esa comprensión transforma su manera de ver el sufrimiento. Entiende que Dios no lo abandonó en el dolor, sino que lo sostuvo incluso cuando no lo sentía. La duda no desaparece de inmediato, pero deja de gobernar su corazón. Imagina también a alguien que ha cometido errores profundos y ahora duda de su valor delante de Dios. Cree en el perdón, pero le cuesta aplicarlo a su propia vida. La culpa alimenta la duda con una pregunta persistente: ¿y si esta vez Dios ya no me recibe? Pero al leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, descubre que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Esa palabra no solo limpia su conciencia, también restaura su identidad. La duda acerca del amor de Dios comienza a quebrarse frente a la verdad de su gracia. Estos testimonios simbólicos reflejan una realidad espiritual profunda. La duda no siempre se disipa con una respuesta lógica, sino con una revelación personal de la fidelidad de Dios. La palabra se vuelve verdaderamente viva cuando deja de ser solo leída y comienza a ser experimentada. No cambia todas las circunstancias al mismo tiempo, pero transforma el interior de quien cree, y eso lo cambia todo. Hay creyentes que no dudan de Dios, sino de sí mismos. Dudan de su capacidad para perseverar, para mantenerse firmes, para no retroceder. Pero la palabra recuerda, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Esto desplaza el peso del esfuerzo humano hacia la fidelidad divina. La duda pierde fuerza cuando comprendemos que no dependemos de nuestra constancia, sino de la de Dios. También existen dudas silenciosas, aquellas que no se expresan con palabras, pero se evidencian en el agotamiento espiritual. Personas que continúan asistiendo, sirviendo y orando, pero con un corazón cansado. La palabra también habla a ese estado. Jesús mismo declaró en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, que todos los que están cansados y cargados pueden acudir a Él para encontrar descanso. Esa invitación sigue vigente. La duda que nace del desgaste encuentra alivio cuando el alma aprende a descansar en Dios y no solo a trabajar para Él. Estos relatos nos enseñan que la fe no siempre avanza de manera recta y constante. Veces progresa, otras veces se detiene
y en ocasiones parece retroceder. Sin embargo, la palabra de Dios permanece firme, esperando el momento en que el corazón decida apoyarse nuevamente en ella. La duda no es el final del camino, es una curva donde Dios sigue guiando. La esperanza viva no surge al negar la lucha, sino al descubrir que Dios está presente en medio de ella. Cada promesa bíblica adquiere un significado nuevo cuando atraviesa la experiencia personal. La palabra deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en un testimonio actual. Cuando escuchas historias como estas, aunque no tengan nombres ni fechas, algo se enciende en lo profundo del corazón. Nace la convicción de que si Dios sostuvo a otros, también puede sostenerte a ti. La duda comienza a perder su exclusividad. Ya no parece tan única ni tan definitiva. Comprendes que no estás solo, que otros han recorrido ese mismo sendero y han encontrado esperanza. La fe se fortalece cuando recordamos que Dios continúa escribiendo historias, algunas visibles, otras silenciosas, algunas rápidas, otras prolongadas, pero todas marcadas por su fidelidad. Y la palabra es el hilo que las une a todas. Parte 6. Aprender a vivir cada día por encima de la duda. Vencer la duda no es un acontecimiento aislado, sino una forma de vivir la vida espiritual con intención. Muchos creyentes esperan un momento definitivo en el que la duda desaparezca para siempre, pero la palabra nos muestra algo diferente. La fe se fortalece cuando se practica día tras día, aún en medio de la fragilidad humana. Vivir bajo la verdad de Dios no significa que nunca volveremos a dudar, sino que aprendemos a no permitir que la duda gobierne cuando aparece. Uno de los primeros principios espirituales para vivir por encima de la duda es desarrollar una vida de escucha constante. No se trata solo de hablarle a Dios, sino de aprender a escucharlo. En el Salmo 46, versículo 10, Dios invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios. La quietud espiritual no es pasividad, es una actitud del corazón que aprende a silenciar el ruido interior para que la voz de Dios tenga prioridad. La duda se alimenta del ruido. La fe crece en la quietud. Esto implica crear espacios diarios donde la palabra ocupe el primer lugar. No como una obligación religiosa, sino como un encuentro necesario. Cuando iniciamos el día saturados de noticias, preocupaciones y pensamientos negativos, la duda encuentra terreno fértil. En cambio, cuando comenzamos el día con la palabra, nuestra mente se alinea con la verdad antes de enfrentar la realidad. Jesús mismo buscaba momentos a solas con el Padre, aún rodeado de multitudes. Si Él lo hacía, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Otro principio esencial es aprender a hablar conforme a la verdad. La duda se nutre de palabras que refuerzan el temor. No siempre dudamos en silencio. Muchas veces la duda se expresa en lo que decimos. Frases como «esto nunca va a cambiar», «Dios ya no va a hacer nada» o «yo no puedo» fortalecen el miedo. La Escritura recuerda, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Esto no implica negar el dolor, sino decidir declarar la verdad por encima del temor. Hablar conforme a la palabra es un acto de fe. Cuando afirmas que Dios es fiel, aun cuando no ves resultados, estás entrenando tu corazón para confiar. No se trata de repetir palabras vacías, sino de afirmar verdades eternas. Decir Dios está conmigo cuando te sientes solo no es engañarte, es fe basada en la promesa del Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde Jesús asegura que estará con nosotros todos los días. Otro consejo clave es aprender a discernir el origen de los pensamientos. No todo lo que cruza la mente proviene de Dios. La duda muchas veces se presenta como una voz lógica, razonable e incluso prudente. Sin embargo, la palabra nos enseña a examinarlo todo. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. Esto implica filtrar los pensamientos antes de aceptarlos como verdad absoluta. Vivir por encima de la duda también requiere obedecer aun cuando no sentimos total seguridad. Muchas veces esperamos sentirnos completamente
convencidos antes de dar un paso de fe, pero la fe bíblica funciona de manera inversa. Damos el paso y la convicción crece mientras avanzamos. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre el agua mientras mantenía su mirada en Jesús. La obediencia precede a la certeza. La duda pierde fuerza cuando la fe se pone en acción. Otro consejo espiritual profundo es aprender a recordar. La duda tiene una memoria selectiva. Olvida las victorias pasadas y magnifica las dificultades presentes. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios instruía repetidamente a su pueblo a recordar lo que Él había hecho. Recordar no es simple nostalgia, es fortalecimiento espiritual. Cuando traes a la memoria cómo Dios te sostuvo antes, tu fe se activa para confiar nuevamente. La gratitud también cumple un papel esencial. La duda se enfoca en lo que falta. La gratitud reconoce lo que ya ha sido otorgado. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos anima a dar gracias en todo, no por todo, sino en todo. La gratitud no niega la dificultad, pero reconoce la presencia de Dios en medio de ella. Un corazón agradecido es menos vulnerable a la duda persistente. Vivir bajo la verdad cada día también implica aprender a descansar espiritualmente. Hay creyentes agotados que dudan no por falta de fe, sino por falta de descanso. Confunden la disciplina espiritual con una carga pesada. Jesús no llamó a sus discípulos a una vida de agotamiento, sino a llevar un yugo ligero. Descansar en Dios no es abandonar la fe, sino expresar confianza. Descansar es creer que Dios sigue obrando aun cuando no vemos resultados inmediatos. También es importante rodearse de voces correctas. No todas las opiniones edifican. La duda se fortalece cuando escuchamos de manera constante mensajes que contradicen la verdad bíblica. Esto no significa aislarnos del mundo, sino ser sabios con lo que permitimos entrar al corazón. La palabra debe tener la última palabra, no las circunstancias ni las voces externas. Vivir por encima de la duda es aprender a caminar con humildad, reconocer que necesitamos a Dios cada día, aceptar que no tenemos todas las respuestas, pero conocemos a aquel que sí las tiene. La fe no es arrogancia espiritual, sino dependencia diaria. Cada mañana es una oportunidad para decir, Señor, hoy confío en ti, aun cuando mi corazón tiembla. Estos principios no eliminan la duda de manera automática, pero crean un ambiente espiritual donde la fe puede crecer. La duda deja de dominar cuando la palabra se convierte en el centro de la vida. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque Dios es fiel. Parte 7. La fe que se fortalece cuando caminamos juntos. La duda no siempre es solo una lucha interna. Muchas veces se vuelve más pesada cuando se carga en soledad. Dios nunca pensó la fe como un camino individualista. Desde el inicio, su propósito fue formar un pueblo, una familia espiritual donde cada persona sostuviera a la otra. Comprender esta verdad transforma la manera en que enfrentamos la duda, porque nos recuerda que no fuimos llamados a ser fuertes por nuestra cuenta, sino a caminar juntos. La Escritura deja claro que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, cada uno con una función distinta, pero todos igualmente necesarios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se enseña que cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando uno es honrado, todos se alegran. Esta unidad espiritual no es solo una idea teológica, es una provisión divina para los momentos de debilidad. La duda pierde fuerza cuando se comparte en un entorno de gracia y verdad. Muchos creyentes luchan en silencio porque piensan que expresar dudas es una señal de poca fe. Temen ser juzgados, malinterpretados o vistos como espiritualmente débiles. Sin embargo, la palabra muestra que la comunidad cristiana no es un tribunal, sino un hospital, un lugar donde las heridas se tratan con cuidado, no se exhiben para condena.
En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos exhorta a llevar las cargas unos de otros. La duda es una de esas cargas que no fue diseñada para soportarse en aislamiento. Cuando compartimos nuestras luchas con personas maduras en la fe, algo comienza a cambiar. No siempre recibimos soluciones inmediatas, pero sí recibimos compañía. Y la compañía espiritual tiene un poder restaurador. Escuchar a alguien decir "yo también pasé por eso" rompe la mentira de que somos los únicos que dudan. La fe empieza a reconstruirse cuando entendemos que nuestra lucha no nos separa del cuerpo de Cristo, sino que puede conectarnos más profundamente con Él. La unidad espiritual también nos sostiene cuando nuestra propia fe se debilita. Hay temporadas en las que creemos con firmeza y otras en las que apenas logramos mantenernos en pie. En esos momentos, la fe de otros nos cubre. La intercesión de la comunidad sostiene lo que nuestras fuerzas no alcanzan. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, se nos recuerda que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta es una verdad profundamente espiritual. La iglesia primitiva comprendía esto con claridad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos a los creyentes perseverando juntos en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No era solo una práctica religiosa, era una vida compartida. La fe se fortalecía porque no caminaban solos. Cuando uno dudaba, otro recordaba la promesa. Cuando uno se cansaba, otro animaba. Cuando uno caía, otro lo levantaba. La duda también pierde fuerza cuando aprendemos a servir juntos. El servicio conecta la fe con la acción. Nos saca del encierro interior y nos permite ver a Dios obrando en otros. Muchas veces, al ayudar a alguien más, nuestra propia fe es renovada. No porque nuestras luchas desaparezcan, sino porque recordamos que Dios sigue actuando. El servicio no elimina la duda, pero deja de permitirle ocupar el centro. También es importante entender que la unidad no significa uniformidad. Cada creyente atraviesa procesos distintos. Algunos dudan en silencio, otros luchan con preguntas profundas, otros con heridas del pasado. La familia espiritual no exige que todos estén en el mismo punto, sino que avancen en la misma dirección. La gracia permite caminar a diferentes ritmos sin romper la comunión. La palabra nos llama a exhortarnos unos a otros cada día. Exhortar no es presionar, es animar con verdad. Es recordar las promesas, señalar la fidelidad de Dios, orar juntos cuando las palabras no alcanzan. La duda se debilita cuando la verdad se comparte con amor. Una sola palabra dicha en el momento adecuado puede sostener un corazón cansado por mucho tiempo. Cuando comprendemos que somos parte de algo más grande que nuestra experiencia individual, la fe adquiere una nueva dimensión. Ya no dependemos solo de nuestra fortaleza espiritual del momento, sino de la gracia que fluye a través del cuerpo de Cristo. La duda deja de ser una amenaza que aísla y se convierte en una oportunidad para experimentar el amor de Dios manifestado por medio de otros. Caminar juntos no elimina todas las preguntas, pero nos recuerda que no caminamos solos, y esa verdad, por sí misma, fortalece el alma. La fe compartida se vuelve más resistente, más profunda y más real, porque Dios no solo habla a través de su palabra escrita, también habla a través de su pueblo. En este punto del camino, comenzamos a entender que la duda no tiene por qué separarnos, sino que puede ser el lugar donde la comunión se vuelve más auténtica y la fe más sincera. Y es allí donde el corazón se prepara para mirar más allá de la lucha presente y empezar a reconocer la obra profunda que Dios sigue realizando, aun cuando no siempre la percibimos con claridad. Parte 8. Cuando la fe aprende a esperar sin rendirse, existe una de las luchas más silenciosas y profundas del corazón humano: aprender a esperar. Muchas dudas no nacen de negar a Dios, sino del paso del tiempo.
Oramos, creemos, avanzamos, pero las respuestas no llegan cuando las esperamos. Y en ese espacio entre la promesa y su cumplimiento, la duda intenta presentarse como una voz lógica y razonable. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que la espera no es un castigo, sino un proceso de formación. Desde la perspectiva bíblica, esperar nunca ha significado quedarse inmóvil. Esperar en Dios es una actitud activa del alma que decide confiar aun cuando no ve resultados. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14, se nos anima a esperar en el Señor, a esforzarnos y a que nuestro corazón sea fortalecido. Observa que la espera va acompañada de ánimo interior, no de resignación pasiva. La duda suele fortalecerse cuando confundimos la demora con el abandono. Pensamos que si Dios aún no ha respondido, entonces quizá no lo hará. Pero la Escritura presenta una verdad constante. Dios nunca llega tarde. Él actúa conforme a un tiempo perfecto que muchas veces no coincide con nuestra urgencia. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios declara que aunque la visión tarde, debemos esperarla, porque sin falta llegará. No dice que quizá vendrá, afirma que vendrá. Aprender a esperar implica soltar el control, y ese es uno de los mayores desafíos del corazón humano. Queremos entender, anticiparnos y asegurar resultados. Pero la fe madura se edifica cuando aprendemos a confiar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Abraham esperó durante años. José atravesó traición y prisión. David fue ungido rey, pero tuvo que huir antes de sentarse en el trono. Ninguno comprendía por completo el proceso, pero todos aprendieron a confiar en el carácter de Dios. La espera también saca a la luz lo que llevamos dentro. Revela temores, impaciencia y expectativas desordenadas. Pero es precisamente en ese tiempo donde la palabra se convierte en ancla. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33, se nos recuerda que el Señor no desecha para siempre, que aunque aflige, también muestra compasión conforme a la abundancia de sus misericordias. Esa verdad sostiene cuando el camino parece largo. Hay personas que dudan porque sienten que su fe se debilita mientras esperan. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre no es debilitamiento, sino refinamiento. Dios no solo se interesa en lo que hará por nosotros, sino en lo que formará dentro de nosotros. La paciencia, la humildad, la dependencia y la confianza profunda nacen en temporadas donde no hay respuestas inmediatas. Esperar sin rendirse también implica seguir obedeciendo. Hay quienes confían solo mientras todo parece avanzar. Pero la fe genuina continúa caminando incluso cuando el panorama no cambia. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 8, el profeta declara que aún en el camino de sus juicios, el pueblo esperó en el Señor. Esa es fe perseverante. La duda pierde fuerza cuando comprendemos que Dios sigue obrando aún en el silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Muchas de las obras más grandes de Dios en la Escritura fueron precedidas por largos periodos de silencio. Antes de la venida de Cristo hubo siglos sin profetas. Antes del ministerio público de Jesús hubo años de anonimato. Pero cuando Dios habló, su palabra cumplió perfectamente su propósito. Esperar también nos enseña a discernir qué voz escuchar. En el silencio, otras voces intentan ocupar el lugar de la palabra. La voz del temor, de la comparación y de la desesperanza. Pero el creyente que aprende a esperar también aprende a afinar su oído espiritual. La palabra se vuelve más valiosa, más necesaria y más viva. Ya no se busca solo por respuestas, sino por comunión. Hay una promesa poderosa para quienes esperan.
En Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos asegura que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que las conservarán, afirma que serán renovadas. La espera no solo sostiene, transforma. Donde había cansancio, nace fortaleza. Donde había duda, surge confianza. Cuando aprendemos a esperar sin rendirnos, ocurre algo profundo. Dejamos de medir nuestra fe por los resultados inmediatos y comenzamos a definirla por la fidelidad de Dios. La fe deja de ser frágil y se vuelve resistente. La duda puede tocar la puerta, pero ya no gobierna la casa. Parte 9. Una esperanza que permanece cuando todo tiembla. Llega un momento en el recorrido espiritual en el que entendemos que la duda no siempre desaparecerá por completo mientras estemos en esta vida. Habrá etapas de silencio, preguntas sin respuestas inmediatas y senderos que no logramos comprender. Sin embargo, también nace una verdad más profunda que comienza a gobernar el corazón. La duda ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y esa palabra es fiel, eterna y no cambia. La fe cristiana no promete una existencia libre de incertidumbre, pero sí ofrece una esperanza que va más allá de las circunstancias. Una esperanza que no depende de resultados visibles, sino de una promesa eterna. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, se describe esta esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Un ancla no impide la tormenta, pero evita que el barco sea arrastrado. Así obra la palabra de Dios cuando la duda intenta sacudirlo todo. Cuando comenzamos a mirar la fe desde una perspectiva eterna, muchas dudas pierden peso. No porque dejen de importar, sino porque dejan de ser absolutas. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, que las aflicciones presentes, aunque parezcan intensas, son momentáneas en comparación con la gloria que vendrá. Esta verdad no minimiza el dolor, pero lo coloca en su justo lugar. La esperanza cristiana no es ingenua, no ignora el sufrimiento, no niega la lucha ni se alimenta de ilusiones vacías. Se sostiene en la resurrección de Cristo. Si Jesús venció la muerte, entonces ninguna duda, ningún temor, ni ninguna incertidumbre tiene autoridad definitiva. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, se proclama que la muerte ha sido derrotada. Y si la mayor amenaza fue vencida, todo lo demás pierde su poder final. Muchas dudas nacen del temor al futuro. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué pasará si las cosas no cambian y si aquello que temo llega a cumplirse? Pero la palabra de Dios nos invita a mirar más allá del mañana inmediato. Jesús enseñó que no debemos afanarnos por el día siguiente, porque cada día trae su propio desafío. Esto no es un llamado a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Dios no solo está en el pasado y en el presente, también está ya en el futuro que temes. La esperanza eterna transforma la forma en que enfrentamos la duda. Ya no luchamos por tener el control, sino por permanecer confiando. Sabemos que aun cuando no entendemos el camino completo, estamos en manos seguras. El apóstol Pablo declara en la carta a los Romanos, capítulo 8, que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro, ni la muerte. Y bien podríamos añadir, ni siquiera la duda. Esto no significa que la fe se vuelva automática o mecánica. Significa que se vuelve más profunda. La fe madura no se apoya en emociones constantes, sino en convicciones firmemente arraigadas. Aprende a decir, no comprendo todo, pero confío. No veo el final, pero sigo avanzando. No tengo todas las respuestas, pero conozco a aquel que sí las tiene. Existe una paz especial que nace cuando aceptamos que no necesitamos tener todo resuelto para descansar en Dios.
Esa paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. En Filipenses capítulo 4 se habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guarda el corazón y la mente, incluso cuando la lógica no encuentra explicación. La esperanza eterna también redefine el fracaso. Muchas dudas surgen cuando sentimos que hemos fallado, que no estuvimos a la altura o que nuestra fe no fue suficiente. Pero la palabra nos recuerda que nuestra esperanza no descansa en nuestra perfección, sino en la obra completa de Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. No solo la inicia, también la perfecciona. Al llegar a este punto del camino espiritual, no significa que la lucha haya terminado, pero sí que existe un fundamento firme. La fe deja de ser frágil y se vuelve perseverante. La duda puede aparecer, pero ya no marca la dirección. El corazón aprende a regresar una y otra vez a la palabra, como quien vuelve a casa después de un día difícil. Esta esperanza no es solo para el futuro eterno, también transforma el presente. Nos permite vivir con propósito, amar con libertad, perdonar con profundidad y caminar con humildad. Sabemos que nuestra historia no concluye en la duda, concluye en la fidelidad de Dios. Hoy más que vencer la duda, el llamado es a confiar, a colocar el corazón una vez más en las manos del Padre, a creer que su palabra sigue siendo verdad, aun cuando las emociones digan lo contrario, a recordar que Dios no ha terminado contigo, que lo que hoy parece confuso, mañana puede convertirse en testimonio. La fe no siempre grita, muchas veces susurra, pero cuando se apoya en la palabra de Dios, su voz es más fuerte que cualquier duda. Y esa fe, aunque parezca pequeña, es suficiente para sostenerte hasta el final del camino.